Bueno, y lo tenemos a Marcel López Macía para reflexionar al respecto. Marce, ¿cómo estás? Hola Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, te llamaba para que reflexionemos respecto a lo que pasó ayer. Estuve un par de horas, me mandaron un par de horas, así que un frío, lluvia, pero yo calculo, no sé, 50, 60, 70 cuadras, una cosa impresionante. Impresionante la cantidad de gente. Bueno, por eso, contame un poquito qué elementos. Recién hablaba con Julio Bárbaro y él me decía, sí. Que situaciones como las de ayer definitivamente lo que hacen es poner al descubierto aquellas cosas que definitivamente tenemos que dejar. Hoy Lucich dijo Radio 10 que la política le ganó al odio, ¿sí? El odio perdió con la política, ¿sí? Si lo querés politizar el tema, que lo intentaron. De cualquier forma, no sé, contame vos lo que quieras de lo que viste ayer, o de lo que viviste ayer. Mira, sí, tiene mucho que ver con el rock, ¿no? El rock tiene esta pasión que otros géneros no tienen. Puedes ver si una pasión a lo mejor de las chicas, las nenas por Sandro, ¿no? Como hubo, o alguna pasión por Soda, pero el rock es otra cosa, ¿viste? El rock es una cuestión incondicional, absolutamente. Yo recuerdo alguna vez que cuando viste que Rolling Stone viene cada 10 años, ahora viene, y generalmente viene cuando está el dólar bajo, ¿no? Vino en los 90, vino con Macri, viene ahora, y ellos no podían creer que hubiera una cultura rolinga, dice, pero esto no existe en Inglaterra, dice, y existe en Argentina, y hay una pasión argentina que se asocia mucho con el rock, y aprecian esto. A mí me tocó una sola vez cubrir Los Redondos, fue en Santa Fe, en la cancha de Colón, había llovido, la destrozaron, no se pudo usar por 6 meses, la destrozaron, pero bueno, era una cantidad de gente que ya después le quedaban chicos los estadios, entonces ya se iba directamente a lugares abiertos, donde había 100, 150, 200 mil personas, una cantidad de gente que no resistía a ningún estadio, y yo creo que tiene que ver con la pasión argentina, con el rock, y en el medio de ese rock, por supuesto que hay un sesgo muy, muy político. Fíjate que hace meses que no se hablaba Axel Kicillof con Máximo Kirchner, gobernador de Buenos Aires, quien fuera titular mucho tiempo del PJ de Buenos Aires, y se tuvieron que poner de acuerdo, y el pacto ricotero, no sé si seguirá de acá para adelante, pero ante sí, el tamaño, sí, claro. Ante el tamaño tuvieron que decir, bueno, vamos a dejar los egoísmos de lado, ¿no? Le preguntaron a Viru, que era la mujer, ¿no? La viuda, y dice, ¿cuánta gente vos calculás que va a venir? Y dice, mira, el piso es 150 o 200 mil, que son los que recorren 150, 200, 300 kilómetros para ver al indio. Ese es el piso, pero bueno, el piso se quedó corto, ¿no? Hubo más. Hubo muchas más, ¿sí? No sé cuántas, pero muchas más, porque hacer presunción en este sentido es difícil, depende de quién las haga. Digo, y de las horas que estuviste ahí, ¿qué es lo que recabaste en cuanto al sentir de la gente? Me tocó algunos, por ejemplo el de Cerati, me tocó en la legislatura porteña, había cero política. Me tocó el de Rodrigo, en su momento fue en Lanús, y también cero política. Me tocó el de Sandro, que fue en el Congreso, y también nada. Me tocó, bueno, no ir en el momento, pero sí después al de Gilda, que es un santuario que está ahí en Entre Ríos, porque ya estaba yendo para Chajarí cuando chocó, y también, pero el único realmente que estuvo muy, muy politizado fue el de ayer. Había muchas banderas, los canales se esforzaban para no mostrarla, de Cristina Libre, porque hay una frase del indio que dice todos los presos son políticos, y esa frase ayer estaba estampada en remeras, en carteles, había una fuerte politización. Yo recuerdo, vos recordás seguramente en San Luis, a mí me tocó cubrirlo acá, cuando fue el 25 de mayo, el bicentenario del 2010. Sí. Acá ya, ¿te acordás? En San Luis estuvo Patricia Sosa. Cantó en el Cabildo, ¿te acordás? El himno. Se cagó de frío. Me acuerdo que salió con como ella siempre tiene como unas polleritas, unas soleritas, y los chicos ya además vieron, en ese momento, Marcete, en ese momento el esposo, Oscar Mediavilla, estaba a cargo del Molino Fénix, de San Luis Música. De San Luis Música, ¿sí? Y ella cantó en el Cabildo, ¿sí? A las 12 de la noche. Bueno, acá en Buenos Aires tocó Fito, y bueno, fue una cosa impresionante, y
Y Néstor Kirchner en ese momento iba a morir pocos meses después, ¿no? En octubre de 2010, pero en mayo del 2010, Néstor Kirchner dijo, los quebramos culturalmente. Yo pensé que era algo que realmente extravagante, ¿qué tendrá que ver, viste, un recital con los votos? Pero la verdad que tenía razón, porque fue como ellos venían golpeados por la 125 que habían perdido contra el campo, ¿no? El voto no positivo de Cobos, después habían perdido 2009 contra de Narváez, venían muy golpeados, el kirchnerismo ya parecía de una línea descendente, y bueno, muere Néstor Kirchner y cambia todo, pero ellos creen que empezó a cambiar ese 25 de mayo, y realmente fueron actos la 9 de julio impresionantes, no sé, 200, 300 mil personas. Lo de Fito fue una cosa impresionante, no te podías acercar a 2 o 3 cuadras, podías escuchar, la verdad que no se podía ver nada. Era Fito Gratiene, en otro momento, ¿no? Que Fito era Gardel con guitarra eléctrica, y yo no sé hasta qué punto puede incidir. Creo que en aquel momento esa fiesta le dio aire a un kirchnerismo que venía muy, muy golpeado. Después iba a quedar golpeado de nuevo, unos meses después, cuando matan a Mariano Ferreira. Y eso a Kirchner lo liquida, ¿no? Máximo dice, esa bala rozó el corazón de mi viejo, porque la verdad que ellos no habían tenido, y se cuidaban mucho de no tener un muerto, y la verdad que lo de Mariano Ferreira los mató. Yo he estado, mira, no sé si vos te vas a acordar, un desastre que rompieron la legislatura porteña, los vendedores ambulantes, los travestis, hicieron un desastre. Entonces, bueno, va la policía a custodiar porque volvían, en una época de unas ordenanzas que habían sacado, y va la policía a custodiar, y de repente, yo estaba ahí en lo que sería Diagonal Sur, cubriendo, y a mí me parece verlo a Kirchner con todo un grupo de personas, y se había ido caminando a comprobar que ningún policía tuviera un arma de fuego reglamentaria, que todos tuvieran bastones y que ninguno tuviera un arma mortal, porque era algo que a él lo azotaba. Bueno, a Mariano Ferreira no lo mata la policía, lo mata la misma patota de los ferroviarios, ¿no? Pero bueno, eran momentos en los cuales, pues, puede un recital cambiar, y bueno, en ese momento cambió mucho el ánimo, aunque realmente suena algo raro, algo extraño, pero fue algo tan masivo y tan potente. Yo no sé hasta qué punto lo de ayer puede influir, pero evidentemente ha hecho por lo menos que todos se sienten a hablar, ¿no? Algo que no ocurría hacía meses. Yo creo que sí, que un fenómeno de las características del de ayer es imposible no pensarlo, no mirarlo, no analizarlo, digo, porque además no hay muy pocos antecedentes. Hoy, no sé, he hablado con muchos, con Tito Bachmann, y me decía, el antecedente de una manifestación de este tipo es la muerte de Evita, ¿sí? Que también llovía, y que le dio un colorido especial, un colorido en el sentido de la épica, un colorido épico, ¿no? Bueno, y ayer fue así, digo, es decir... Sí, pero con una salvedad de lo que fue Evita, obviamente. No, obviamente, no estoy comparando. No, pero sí viví el de Perón, y fue 1 de julio del 74, yo tenía 10 años, y entonces en ese momento estábamos viendo la televisión, me aparece María Estela Martínez de Perón, y mi viejo mira, y antes de que diga nada, la ve ella medio llorosa, y me dice a mí, a mi hermano, y se murió Perón, y me saca plata del bolsillo, y me dice, anda a comprar un mazo de carta española, un mazo de carta inglesa, 5 dados y un cubilete, porque mi viejo muy gorila, ¿no? Vamos a quedarnos 7 días encerrados, porque esto va a ser igual que con Evita. Y claro, con Evita fueron 7 días de duelo, que no había televisión en esa época, pero la radio pasaba música sacra, y en el 74 cortaron la transmisión de televisión, y cortaron la transmisión radial, pasaba música sacra. Entonces, claro, no había otra cosa, ¿viste? Para hacer esto, lo de ayer, estaba todo el mundo transmitiendo en cadena nacional, todos los canales con drones, todo. O sea, vos podrías haberte quedado en tu casa y ver desde una platea preferencial. Sin embargo, la gente decidió ir, claro, con lluvia, con frío y lejos, porque era en Avellaneda. Imagínate que había gente que de 40, 50, 80, 100 kilómetros y se iba hasta ahí. No, pero además llegó gente de otros lugares del país también, digo, sí, una cosa muy, muy, muy fuerte. Digo, ¿vos crees que la negativa del gobierno, ¿no?, de no prestar el Congreso? Ayer lo vi a Jorge Macri, es decir, queriendo asumir una postura, ¿lo viste? No sé si lo viste como Majul, a lo mejor estabas ahí. No lo vi. Bueno, es decir, asumiendo una actitud, viste, como diciendo, bueno, acá estoy, a mí no me afecta nada,
haciéndose el fuerte, cuando todos sabemos que es un tipo que está totalmente endeble y que depende de los humores de Mauricio Macri, ¿sí? Y que no va, que Milei de ninguna manera lo va a rescatar. Lo que digo es que la decisión del gobierno de no prestar el Congreso, es decir, le hicieron pagar un costo a Martín Menem, pero fue el propio Milei el que decidió que las cosas fueran así. Creo que definitivamente, es decir, va a ser un costo para el gobierno que no lo tenía previsto, ¿no? Es que, mira, los velorios indican mucho. Yo te digo, me tocó los 4 velorios de los 4 presidentes democráticos. Por ejemplo, de la Rúa, yo llegué en Núñez, donde lo estaban velando, llegué temprano, un par de horas, a las 8 de la mañana, el programa empezó a las 9, entonces llegué 1 hora antes, y digo, disculpe, el doctor del velatorio, el doctor de la Rúa, y me dice, no señor, dice, el cuerpo está en depósito. Digo, ¿cómo está en depósito? Sí, dice, porque lo velaron ayer en el Congreso. No había nadie con el cuerpo de la Rúa. Salieron los autos, 4 o 5 autos, no más de 4 o 5 autos, que son los autos de la cochería. ¿Sabes cuánta gente había? Una persona que aplaudía. Y yo estaba al aire para Telefe, y no sabía si mostrarlo, ¿no? Porque era una cosa tan tremenda. Ese fue de la Rúa. El de Menem, que fue en plena pandemia, al principio hubo una cola. Yo fui a las 11 ya de la noche, y estaba Zulemita sola, con alguien más que no sé quién era. Yo entré de ir a vuelta, que tenía que tener el barbijo, y digo, acá hice algo mal. Entonces salí y volví a entrar, y estaba Zulemita sola, con Menem. Con Kirchner hubo una enorme teatralización. Adentro estaba lleno de la Casa Rosada, pero después había una hilita que cruzaba, una hilita de A2, de A3 que cruzaba la Plaza de Mayo, que llegaba hasta la 9 de julio por la Diagonal Sur, pero había colectivos. De ninguna manera fue masivo el de Kirchner, yo te lo aseguro, te lo firmo. Y el de Alfonsín, en el 2009, sí, ya había perdido la guerra contra el campo, y ya la gente estaba muy refractaria, después iba a votar a de Narváez, la gente estaba enojada con el kirchnerismo, sobre todo por el tema de las retenciones móviles a la soja. Fue una cosa de 100.000 personas, fue una cosa impresionante. Desde el Congreso hasta la Recoleta, por Callao, viste, derecho, pero sí, por Callao. Pero fue una cosa impresionante, pero impresionante. No había drones en esa época, entonces había que ganar altura, ¿no? Entonces vivíamos y buscábamos cómo ganar altura por Callao, que para quien no la conoce es una avenida llena de edificios desde hace 50 años. Entonces buscábamos cómo tomar, porque no había manera de mostrar la cantidad de gente si no ganabas altura. Entonces logramos un segundo, un tercer piso para mostrar, ver una cosa, y ahí vos ya te dabas cuenta que había un clima. Los velorios indican mucho quién fuiste, ¿no? Y por eso la sorpresa, porque hay un montón de gente que esta contracultura del indio no la conocía y se quedó helada ayer al ver la respuesta, ¿no? No tengo ninguna duda, digo, al ver semejante respuesta, es decir, indudablemente debe haber salido a instruirse respecto de lo que representó el indio Solari, que indudablemente muchos lo definen como un decisorio contracultural, ¿no? En el sentido de todo lo que generó. Él rompió con el vínculo de los artistas con las discográficas, nunca dio una nota para la televisión. Hay un par de notas que aparecen dando vuelta hoy que se hicieron en algún momento y en el último tiempo, pero nunca expuesto explícitamente. Hay una que vi, que no me acuerdo cómo se llama el periodista, que dura 2 horas y media, que la hizo en Nueva York, es decir, el periodista viajó a Nueva York. Me pareció muy interesante, además porque el indio no estaba tan mal, entonces se le entendía todo lo que decía, ¿sí? Y bueno, y después hay una con Mario Pergolini y otra con Andy Kuznetsov, que también son interesantes, digo, porque, digo, había generado misterio, ¿no? La figura de... Sí, y vos fíjate que no hay quien, o sea, hay un vacío, porque ayer se llenó y ahora hay un vacío, porque no hay quien junte a esa gente, quien represente a esa gente. La Argentina tiene en cada lugar, o sea, así como tuvo un Colapinto, pero tuvo un Reutemann, tuvo un Fangio, como en el básquet tuvo un Ginóbili, ¿no? Como tuvo un Messi, un Maradona, un Kempes. En la música, una Marta Argerich, un Barenboim, un César Peri, en arquitectura, siempre tenemos uno que la rompió. Y no hay un político, salvo Perón, ¿no? En su momento, que la rompa. Va a decir, bueno, ¿cuál es el Messi de la política? ¿Cuál es el indio de la política? Y no hay. Y ese es el problema.
porque siempre tenemos uno que se recontra destaca, o que gana un Nobel, o que hace realmente algo espectacular en algún lugar del mundo, y no ocurre en la política. Entonces eso es lo grave, porque no. Milei solamente se cree que va ganando el premio Nobel de Economía y que es un fenómeno mundial, pero en general cada vez menos, ¿no? Y no aparece, no aparece, porque decís, este es un distinto, este es un tipo que yo por eso el último que vi fue Alfonsín, 100.000 personas en su funeral. Sí. Yo me quedé helado, yo jamás me lo imaginé, porque además ya se veía venir que él estaba muy deteriorado, pero fue una explosión. Yo te digo que está bien, fue la clase media, claramente, pero fue una explosión. Y después no hay. Por eso yo digo, fiel de Menem, fiel de Néstor. No sé qué pasará con Cristina, yo creo que, ojalá que viva muchos años, pero pienso que Cristina podría llegar a ser un fenómeno de este tipo, porque hay mucha gente que es absolutamente incondicional de ella. Pero después falta, y no está ocupado ese lugar. El casillero está vacío. Marce, y ¿cómo te imaginas? Te cambio de tema, pero en relación a esto, ¿no? Porque de cara a lo que viene, yo creo que va a haber un impasse ahora por el tema del Mundial, la gente va a estar distraída con esto, ¿sí? Pero después del Mundial creo que se van a precipitar los tiempos en cuanto a todo, ¿no? Es decir, en cuanto a las campañas, en cuanto las provincias van a adelantar las elecciones todas, porque ninguna que va a querer quedar pegada a la elección nacional. Ni Buenos Aires, ninguna, ¿no? No, ninguna. Por lo tanto, digo, ¿cómo te imaginas el escenario de cara a lo que viene? Y bueno, va a ser una maratón, porque no va a ser una carrera de 100 metros, esto va a ser una maratón con un montón de paradas ahí en el medio. Yo creo que a las provincias de Milei le va a ir mal, como le fue en el 2025, que le fue mal, salvo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero después perdió Buenos Aires, la provincia, por 14 puntos, ¿no? Y tuvo esa ayuda, que no sé si se reiterará o no, de Scott Bessent, del FMI, de Trump. Va a depender mucho de lo que ocurra ahora en noviembre, ¿no? Porque Trump no le está pasando bien, y si más Trump tiene una mala elección, cosa que yo te conté, y creo que lo hablamos allá cuando yo estaba en Kentucky, es un lugar muy agropecuario, de caballo de carrera, pero también hay mucha producción agropecuaria. Entonces yo le preguntaba y le decía, ¿y qué te parece esto de que, porque era justo ese momento, de que Trump le preste plata a Argentina y las cosas que decían, ¿no? Cayó muy mal esa ayuda de 20.000 millones de dólares en el momento que Estados Unidos no estaba bien, cayó muy mal. Yo no sé si Trump está en condiciones de volver a ayudarnos. Entonces vamos rumbo a una elección en la cual las provincias las va a perder. Yo por eso digo, a lo mejor hay una ayuda de última instancia, ¿viste? Como esa palomita, ¿te acordás de Ginóbili en los Juegos Olímpicos? Por ahí aparece, yo no sé, no lo veo hoy, pero veo que va a ser hasta arriba, va a ser una sucesión de trompadas que va a ir recibiendo, y ya no va a ser la elección de dos mitades, que fue prácticamente en 2025, va a ser de tercios. Acá va a haber 3 tercios. Entonces, bueno, es una perinola, puede pasar cualquier cosa, porque de los 3 tercios pueden quedar 2 de cualquiera de los lugares, ¿no? No vamos a una elección polarizada, uno contra uno, esto va a ser por lo menos 3. Por lo menos 3, ¿y quiénes son esos 3? ¿A quién te imaginas? El centro, va a aparecer el centro, lo que en Brasil no dicen el central, el gran centro, y ahí va a estar el círculo rojo, desde el tipo que tiene la mejor o la más importante industria de Argentina, que es Techín, Pablo Roca, que ya se juntó con Macri, el tipo más rico de Argentina, tiene la empresa más valiosa, por lo menos Mercado Libre, Marcos Galperín, ya se juntó con Macri, el número 1 en medios, porque Clarín es un monstruo, es un monopolio, Manieto ya se juntó con Macri, entonces va a decir, bueno, 1 más 1 es 2, evidentemente van a inventar un candidato de centro, que no va a ser Macri, porque tiene una imagen negativa altísima, pero que podrá ser, no sé, o Melconiano, o un outsider, o Villarruel, pero van a inventar a alguien, o la misma Bullrich, ¿no? Va a haber una tercera pata, va a haber. Que al peronismo le viene bien que se divida de alguna manera el voto conservador, pero que a Milei le viene mal, ¿no? Porque él va a tratar de polarizar hasta el último momento con Cristina y con el peronismo, pero le va a ser difícil, porque le va a aparecer el centro, porque se ha corrido tanto. Ayer fue el Día del Periodista, todo el mundo saludó, se quedó callado, y él puteó al periodista en el Día del Periodista. ¿Qué te hace ganar eso? Entonces es una locura ya, se ha radicalizado tanto, se ha corrido tanto el centro, que ha dejado el centro libre. No, ¿sabes que no lo escuché?
Retuiteó a un tipo que decía que Alejandro Borstein siempre insultaba y que siempre le pegan y que de alguna manera la libertad de expresión es eso, y como que reivindicaba que Milei no persigue a nadie, y entonces él retuiteó y de alguna manera volvió a ir contra los periodistas. En el día del periodista, o sea, ¿qué sentido tenía? ¿Viste? Pero bueno, era como ayer putearlo al indio, o sea, ¿qué sentido tenía? Pero bueno, él se ha corrido del centro lo ha dejado libre. Y, viste, vos los espacios libres que dejan en política se ocupan. Y además los ves porque además se encargan de hacerlo público. Paolo Roca, Mañeto, Marco Galperín, Macri, se encargan de hacerlo público. Yo el día que la abrazó, era la cena de la Fundación Libertad, que lo fue a buscar a la mesa, Patricia Bullrich a Macri, lo abrazó, y dije, no, ¿qué pasa? Y a partir de ahí Patricia no paró de diferenciarse, con Adorni, al que le pidió la declaración jurada, con la cuestión de la jueza, ¿no? Micheli, que es la cuñada con Adamón, para que un voto con objeción de conciencia, porque no quería votar en contra de ella, y va a seguir. Ahora a lo mejor paran un poco, como decía, por el Mundial, pero Patricia ya lo tiene está lanzado. decidido. Bueno, sí. Le han dejado el centro vacío por haberse corrido. La verdad es que es muy loco lo que hizo, porque siempre lo que además es... el otro día Guillermo Moreno me decía algo, ¿sí? Macri lo invitó, Paolo Roca lo invitó a comer a Macri y le dijo, sí, yo te voy a cocinar. Viste que Guillermo, para ese tipo de cosas, sí, es muy importante su impresión. Dice, cuando un tipo te dice, yo te voy a cocinar, significa que va a poner, sí. no es que te invita a comer y él te va a cocinar, es decir, le va a poner esfuerzo para que vos te sientas cómodo, ¿sí? Me parece... Yo te cuento una cosa que es completamente al margen, pero vos sabés, en los canales, ¿quiénes son los que más levantan? No son los que conducen, los actores, los que más levantan son los cocineros de la tele. Es impresionante. ¿Cómo? Impresionante. Los cocineros de la tele, porque todo te viene a cocinar, entonces viene a cocinarte el cocinero de la tele y es irresistible. El tipo que más levantaban, cuando te contaba, yo no lo podía creer. Viste, no eran los carilindos, los galanes, los millonarios, no, los cocineros hay toda una seducción, ¿no? Por supuesto, invitarte a comer y prepararte una comida. Y bueno, se hicieron públicas, cosas que no deberían ser públicas, pero lo hicieron a propósito, ¿no? Como diciendo, aquí estamos, y nos estamos moviendo y no vamos a... y además como una respuesta también a Milei, que le había dicho Don Chatarrín, ¿sí? Don Chatarrín, sí, no, el señor de los tubitos caros. Ellos no van a ser indiferentes porque tienen acá puesta la plata. Entonces, Milei les hace perder mucha plata. Cada vez que toma una decisión de abrir las fronteras y perjudicar a los aluminios de Aluar, perjudicar a las gomas, ¿no? A los neumáticos de Pate, perjudicar a Techini, porque hace todo con caños que vienen importados de India, de China. Bueno, todo eso no es gratis. O sea, vos le estás jodiendo la vida y le estás haciendo perder un montón de plata. Bueno, ahora también va a abrir los courier para joder al Mercado Libre. Pues sí, bueno, la joda, porque la verdad es que no está beneficiando a nadie de acá. Es decir, pues no tenés los tuyos propios. Pero otros decían, bueno, pongo los míos. No tenés a nadie. O sea, haces que vengan capital. Mirá, ayer estuvo muy bien Sewash, que hizo un cálculo. Dice, están todos locos con los rigging. Suponete que sale todo bárbaro, que es verdad. Son cartas de intención. Sí. No es una inversión, un tipo que dice, yo te voy a pagar, pero son cartas de intención. Supongamos que todas sean ciertas. Si todas fueran ciertas, son 22.000 millones de dólares, que es imposible, pero supongamos que fuera cierto, en el mejor de los casos crean 50.000 puestos de trabajo, pulverizaron 200.000. Entonces, supongamos que todo sale bien, recuperan la cuarta parte de lo que perdieron. Entonces, ¿qué es lo que festejas, viste? Eso es lo que es difícil. Porque además, vos no generas. No me acuerdo quién, a lo mejor el turco se acuerda, el otro día me decía algo, me decía en relación a esto, es decir, salió Jorge Zapag a hablar, el ex gobernador de Neuquén, diciendo, sí, nosotros estamos en condiciones de generar 50.000 puestos de trabajo, multiplicarlo por 4, que cada familia son 200.000 personas.
pero en el conurbano bonaerense viven 5 millones de personas que no tienen trabajo, no tienen casa, no tienen absolutamente nada. Por lo tanto, digo, es decir, esto que parece superador no lo es. No. Yo por eso te hacía la referencia el otro día a Australia, donde la ciudad más grande es Sydney tiene 5 millones de habitantes, pero no hay una ciudad de 14 millones, 15 millones de habitantes, una megalópolis como Buenos Aires. Y las otras, Melbourne y todo, son también más chicas, que bueno, tienen 20 millones menos de habitantes que nosotros. Entonces vos ahí sí podés decir, yo hago minería, un poco de finanzas, educación a distancia, lo que hacen ellos, y me alcanza. Pero acá acá te sobran 20 millones de personas. Ese es el drama. Es el modelo australiano que él quiere traer, donde hay primarización y el tercer sector, el de las finanzas, sí. No hay nada en el medio. Eso no funciona porque hay 20 millones de personas que viven del comercio, que viven de la industria, que viven de la construcción. Mirá, ahora están haciendo ahí en San Juan. A ver si me sale. Bueno, es una mina de cobre, una de las Vicuña. Va a ser la más grande de Argentina, que va a trabajar y realmente va a transformar a Argentina en una potencia en cobre como lo es Chile. Entonces van a mandar 5.000 tipos a la cordillera. Casi todos son chinos. Las casas vienen de China. Son todos obreros chinos con casas modulares que traen de pie, que después capaz que se las llevan de vuelta, ¿no? Porque son módulos. No van a generar mano de obra. Quiero decirte van a traer su propia gente. Para un poquito, quiero decirte que lo que contaste el otro día respecto a tu libro generó una curiosidad increíble, así que vamos a tener que hacer algo para que lo vengas a presentar, ¿sí? Sí, perfecto. Y yo creo que es un tema que la dirigencia no lo quiere tocar, porque bueno, Macri está comprometido, porque su padre era CITIC, no era una de las representantes para Latinoamérica de una de las mayores corporaciones chinas del mundo, y porque los gobernadores están todos, desde Gerardo Morales y ahora Carlos Adil en Jujuy, que les regalaron un tren solar, hasta San Juan, que les han prometido un paso ahí que no lo van a hacer nunca, pero todos tienen algún negocio con los chinos. Entonces los gobernadores no se tiran contra China, los candidatos no se tiran contra China, nadie discute. Pero yo lo que hago en el libro es decir, bueno, genial, vamos a ver, ¿cómo le fue a Bolivia con China? Ahí terminó explotado, no tienen gas, no tienen petróleo, el país está detonado, están al borde de una guerra civil. ¿Cómo le fue a Nicaragua? Tuvo el mayor éxodo de gente de toda la historia de Nicaragua, jamás se fue tanta gente, con un dictador, con un tirano como Daniel Ortega y la esposa Rosa Murillo. ¿Cómo le fue a Venezuela? 9 millones la diáspora, destruyeron el país. ¿Cómo le fue a Cuba? Ahí están, pobres, 20, 22 horas al día no tienen ni siquiera luz. Todos los que se asociaron con China. Si entras a ver África, puedes estar 1 hora hablando de lo que hicieron en África. Donde ellos pasan, no dejan nada. Claro. Te llevan toda la materia prima, te meten todas las boludeces chinas, o sea que ellos te compran baratos y te venden con altísimo valor agregado, y se rajan y no te dejan nada. Acá dijeron, vamos a hacer una represa en el sur. Hace 15, 20 años que están. Viste que Milei no le da un peso a nadie. Bueno, le acaba de dar 250 millones de dólares a los chinos para que hagan la represa en el sur. Entonces, escúchame, podrían haber hecho la autopista acá para unir todo el camino del Buen Aire con el sur, ahí con Berazategui, 13, 14 distritos hubiera impactado para 5 o 6 millones de personas con esa plata, pero no se la da. Y no se la da esa autopista que es vital esa autopista, pero sí se la da a los chinos. Entonces esa es la locura. De decir, toda la dirigencia pueden haber comprado. Y yo creo que sí, porque la verdad que no hay uno solo que es una voz disonante. Mirá que le he buscado, le he hablado. A Matías Culfa, si lo sacás en algún momento, sí. Es el único que puede trae la producción. Acá es el único que te dicen, Milei gobierna para China, lo dice él directamente. Por eso, acá me dicen, China es el banco del mundo, no se puede modificar eso, ¿sí? No es que tenemos que ser comunistas. Me dice un oyente, ¿sí? Bueno, pero asociarte con ellos es esto. Yo estoy acá ahora cambiando por San Cristóbal. Sí. Y no solamente hay un supermercado chino en cada manzana, hay un negocio de importación chino en cada lugar, que ha destrozado a todos los negocios. Eso es lo que significa China. Que a ellos le vaya bien, es que a todo el mundo le va a ir mal. Entonces así funciona el modelo.
A ellos les va bien, a todos les va mal. Ellos trabajan, ellos producen y vos comprás lo que ellos hacen. Y no hay otra, ¿eh? Lo único que te compran es el poroto de soja o te compran el litio, la materia prima básica. Por eso te digo, cuando vienen a la cordillera ahora, traen sus chinos y traen sus casas chinas, o sea, no piensan dejar un centavo. Y además son módulos que, insisto, se los van a llevar, porque son casas modulares que ni siquiera quedan adheridas al piso. Marce. Ese es el modelo. Sí, sí. Marce.